¿Qué están viendo aquí? Están viendo un segmento como es el segmento CP, segmento de características oblicuo, como son sus proyecciones, y una recta R que lo contiene. Yo quiero que presten atención a lo siguiente. Quiero que presten atención a la situación espacial que se nos presenta. Si ustedes observan al segmento CP nomás, voy a apagar la recta a ver si... Observen el segmento CP. Lo ven claramente que es oblicuo, que no se ve en verdadera magnitud ni en el plano vertical ni en el plano horizontal porque no es paralelo a ninguno de los dos. Pero ven cómo arma en el espacio se arma una estructura formada por el propio segmento, por la diferencia de cota, y este otro segmento que une la diferencia de cota con el punto C. ¿Observan? Esa estructura, o esa figura, no es otra cosa que un triángulo rectángulo, ¿lo ven? Para que vean que es una figura plana, se las muestro. Y el ángulo rectángulo se da porque este segmento está perpendicular al plano de la base y este está paralelo al plano de la base. ¿Queda alguna duda que esto es un triángulo rectángulo? Creo que está claro, ¿no? Que a la vista y en base a los datos que le he proporcionado, eso claramente es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo del cual, en realidad, si estudio un poquito las proyecciones, miren un poquito las proyecciones. Estas son las proyecciones del segmento CP. Tengo que, ¿quiénes constituyen ese triángulo rectángulo espacial? Si ustedes observan, uno de los lados, o el cateto opuesto, no es otra cosa que la diferencia de cota entre C y P. Mide lo mismo, ¿ven? Y el cateto adyacente no es otra cosa que la proyección, o tiene la misma medida que la proyección prima de mi segmento, o proyección en el plano horizontal. Voy a desplazar para que vean que mide exactamente lo mismo, ¿eh? O sea que si conozco este dato y conozco este otro, conozco cuánto miden cada uno de esos lados, yo puedo armar un triángulo rectángulo, como lo que yo dibujo acá. ¿Ven? Tomé C', P', uno de los lados uno de los catetos. Tomé la diferencia de cota y armé mi triángulo rectángulo. O sea, obviamente esto a 90 grados, ¿no? Y cerrando con la hipotenusa, esa hipotenusa, fíjense que mide, ¿cuánto? CP, la medida de mi segmento en el espacio. ¿Y esto dónde lo hice? En una hojita en cualquier lado. Agarré una hojita aparte, me tomé las medidas, tomé cuánto medía este segmento, vine con un triple decímetro, o use dos marquitas en una hoja, tomé esta medida. Después, ¿qué hice? Esta medida me la llevé a un lado, como es, en este lugar de la hoja. Acá la puse horizontal para que se den cuenta que no hay una relación directa ni es una proyección, sino directamente es tomar la medida y ponerla aquí. Lo mismo hago con la diferencia de cota. La pongo perpendicular y armo este triángulo rectángulo. La hipotenusa mide
la verdadera magnitud del segmento. Fíjense cómo trabajando un poquito las proyecciones, fui capaz de encontrar la verdadera magnitud de un segmento oblicuo. Esta técnica es la que hay que emplear o habría que emplear en el ejercicio que les di yo de tarea de la página 34, creo que es, de perpendicularidad. Yo a muchos les sugerí que hicieran con cambio de plano, porque obviamente este tema no lo habíamos visto, pero este es el primer acercamiento que tengo yo para hallar verdaderas magnitudes de segmentos. ¿Y podría hacer lo mismo con C, C segunda, P segunda y la diferencia de apartamento? Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Tomo esta medida, la pongo por aquí, tomo al revés, ahora la diferencia de apartamento, y la pongo aquí. Cierro, y esa hipotenusa tiene que ser exactamente igual, en medida, no con inclinación, en medida tiene que medir exactamente lo mismo que la que obtuve por el otro método. Podría ser una forma de verificarlo, digamos. También, también. Entonces vuelvo un cachito al espacio. Eso que yo les mencionaba, lo que le acabo de mencionar, ese triángulo rectángulo que forma con la diferencia de apartamentos, fíjense que es este otro, ¿no? ¿Ven? Ambos comparten la misma hipotenusa. Este que está aquí. Este triángulo rectángulo. Y este otro, ambos comparten la misma hipotenusa. Este es el ángulo recto, ¿no? Comparten la misma hipotenusa que es el segmento en el espacio. La otra cuestión, una menor, es, fíjense que hay otro dato que yo me interesaba conocer de los segmentos. ¿Cuál era? La inclinación o el ángulo que formaba respecto de los distintos planos de proyección. Miren este épsilon, que es el ángulo que forma con el plano horizontal. ¿Lo ven? Este ángulo no es otro que, o es exactamente igual al que forma el segmento con esta proyección horizontal llevada a esa posición. O sea, el ángulo interno de ese triángulo rectángulo, ¿no? Ese ángulo es el que yo mido aquí, ¿ven? En esa misma construcción logro medir el mismo ángulo. O sea, no solo encuentro la verdadera magnitud de mi segmento, sino además puedo o hallo el ángulo o la medida del ángulo que forma mi segmento, en este caso con el plano horizontal. Si quisiera saber cuál es el ángulo que forma con el plano vertical, tengo que construir el otro triángulo rectángulo, el que incluía la diferencia de apartamiento. Presten atención a la siguiente aplicación de este método en forma distinta. Yo este triángulo rectángulo en realidad podría haberme ahorrado pasos si lo construía directamente sobre la proyección horizontal, por ejemplo. ¿O no? ¿Qué me impide hacer esto? Inclusive para un lado, lo voy a poner para el otro para que moleste menos. ¿Cuál es el problema? Este dibujo que hice acá, lo hice directamente aprovechando uno de los datos. O sea, no necesité medir CP, directamente utilizo el de la proyección. Esto en la ingeniería es muy recomendable. El traslado de medidas, el traslado de datos, etcétera, que sea el más mínimo posible, el más corto. ¿Por qué? Porque todo traslado de dato puede conducirnos a un error. Ya sea desde el punto de vista de la lectura o del truncamiento de la medida que uno toma. Si esto, la medida la tomé en centímetro y necesitaba que la precisión sea el milímetro, bueno, ahí cuando medí, por ejemplo, la diferencia de apartamento, la diferencia de cota, bueno, ahí ya inevitablemente me conduzco un error. Lo mismo que la proyección prima, si la trunqué al centímetro y la utilicé después en este triángulo, me lleva o me conduce a un error.
Todos estos procedimientos lo único que me hacen es permitirme a mí encontrar la verdadera magnitud de mi segmento. Acá me ven que estoy copiando algunos gráficos, que estoy armando un PowerPoint, que tiene que ver con el capítulo que les voy a presentar ahora. Fíjense, estoy copiando una serie de diapositivas que hablan de sistemas de coordenadas. Sistemas de coordenadas distintos de el tradicional sistema de coordenadas, que también lo voy a pegar, cartesiano ortogonal. El que habla de las famosas coordenadas X y Z. ¿Sí? Pero como verán, he incorporado otros sistemas de identificación. ¿Ven? Un sistema de coordenadas denominado de tipo esférico y uno denominado de tipo cilíndrico. Este es el cartesiano ortogonal, donde ubico puntos basándome en distancias o separación entre planos en forma paralela, ¿no? Este X y Z o X, para ubicar un punto A, por ejemplo, en nuestro caso, se hubiera asemejado a la descripción de cota, apartamiento, alineación. Y nuestro plano 2 podría haber sido el X, el ZI, y nuestro plano 1 podría haber sido el plano XY, ¿no? Entonces, hay un paralelo casi directo entre el sistema de coordenadas cartesiano ortogonal y el sistema que utilizamos nosotros para describir los distintos elementos, ¿no? Pero como les decía, tengo por ejemplo el sistema de coordenadas esférico, donde la forma de llegar o identificar un punto en ese sistema se basa en ángulos. Si yo fijo la distancia, siempre llego a una superficie de tipo esférica respecto de un origen de coordenadas. Si dejo una distancia fija, digo, doy, por ejemplo, radio tanto, ya sé que el punto que estoy buscando está en algún lugar de esta superficie. Si identifico un ángulo, como el θ, por ejemplo, ya de todos esos puntos, un círculo de esa esfera. Todos aquellos radios que forman un cierto ángulo θ con z son los puntos que estoy buscando. Y lo termino de definir con otro ángulo, que acá está acá abajo, otro ángulo sigma, que termina de elegirme de todos los rayos, estos que forman el cono, la superficie cónica, cuál es el punto de ubicación. Algo similar pasa con las superficies cilíndricas. En este caso, defino radio, defino altura, y con otro ángulo, con un ángulo determinado respecto de un eje de referencia, termino de ubicar un punto. No es mi intención que hablemos hoy de sistemas de coordenadas, distintos sistemas de coordenadas, pero sí que entiendan que no es el único sistema de coordenadas del cartesiano ortogonal. Inclusive, seguramente en algunas materias empiecen a ver cuestiones como de las que les mencioné. Después hay conversiones entre un sistema y otro, etc. Digo esto porque en realidad el sistema sistema de coordenadas cartesiano espacial ortogonal, tan viejo como parece. La forma de orientarnos en el mundo, de navegar, de dirigirnos de un punto al otro, poco tiene que ver con este sistema, sino la mayoría de las veces involucramos la participación de ángulos. Y cuando hablamos de ángulos y queremos, en cierta forma, fijar un origen o algo que nos sirva para tomar referencias, una forma de referenciarnos y que nos podamos referenciar todos de la misma forma es identificar el norte. Y los inventores de uno de los dispositivos que permitían a nosotros utilizar siempre una misma orientación clara, y un dispositivo práctico, básicamente, porque hay otras formas de fijar posición, fue la brújula. La brújula, como saben, el norte magnético, en este caso el norte es esta punta, de esta primer brújula primitiva, para todos nos sirve de referencia de la misma forma. Inicialmente la brújula no fue un uso
de tipo de navegación, sino que se lo usaba para la adivinación, digamos. La particularidad del giro que producía esta especie de aguja es la forma en que nos servía para nosotros orientar. ¿Cuándo y dónde aplicamos el norte nosotros en la teoría, no? ¿En qué momento y de qué forma? Para nosotros el norte, como un elemento, como una forma de orientar, es una especie de vector o dirección que apunta apunta en la dirección perpendicular al plano vertical. O sea, se dé cuenta que ustedes tuvieran una brújula, estuvieran parados aquí, tienen una brújula en la mano, y la brújula apunta a modo de referencia siempre perpendicular al plano vertical. Es una forma de orientarnos y que todos tengamos una misma orientación. Y es más, en ese tipo de orientación estaban basadas las cartas de navegación, que permitían la navegación por mares, la ubicación en rutas, etc. Pero no es el único instrumento que en definitiva sirve para fijar posición. Había otros instrumentos que son el sextante, el cuadrante, etcétera, etcétera, que lo que hacía era fijar una posición respecto a un astro, en definitiva, que no se mueve. Si yo tengo claro que el tal estrella está siempre en la misma posición, apunto en esa dirección. Muchos básicamente funcionaban de noche, ¿no? Pero como uno inclusive sabiendo la distancia con el horizonte, podía hacer una serie de operaciones para medir distancias que vinculaban al tiempo, toda una cuestión que maneja, saben que velocidad es tiempo por distancia, y bueno, y de esa forma se lograba la navegación en los mares o la forma de ubicarnos en un terreno. Hoy, bueno, esta es una brújula un poco más moderna, pero bueno, acá hay acá fíjense que está inclusive un procedimiento basándonos en un mapa cartográfico, donde está estableciendo una forma de indicar un punto, a partir de ese punto uno indica un ángulo respecto al norte, y de esa forma uno va dirigiéndose en tal o en cual dirección para poder llegar a destino. Entonces lo que le quiero mostrar un poquito que esta cuestión del denominado rumbo, ese es el término específico, la forma de identificarlo, no es una cuestión nueva, si bien hay instrumentos un poquito más modernos que los viejos, pero es quizá la primera forma de orientarnos por coordenadas. También habrán escuchado, por ejemplo, hay que agregar una veleta, el término del viento, viento con rumbo en tal o cual dirección. A veces se da en los informes de tipo del clima o del tiempo, en la radio habrán escuchado alguna vez. Bueno, no hace más que identificar en qué dirección apunta el viento. Entonces, fíjense, voy a quedarme con esta situación, con este mapa de acá abajo. Si acá está, qué sé yo, mi plano 2, por llamarlo de alguna forma, supónganse que, bueno, acá está el norte, ¿ven? No sé si se alcanza a ver. Ahí está el norte. Si yo trazara, entonces, una perpendicular al norte, mi plano 2 estaría en esta dirección. Un plano vertical, ¿no? Y si me moviera nada más que en el plano, o sea, siempre me muevo paralelo al plano horizontal, si bien estos son relieves, etcétera, que después vamos a ver cómo los tratamos, y yo les diera como dato, hay que dirigirnos, yo estoy parado acá, ¿no? Con dirección. Si este es el norte, me estoy dirigiendo hacia el oeste, ¿ven? Casi le diría casi que es un rumbo completamente oeste, pero me estoy dirigiendo hacia el noroeste, porque si yo trazo acá una horizontal que divida los 4 cuadrantes, yo me estoy dirigiendo con dirección noroeste, con un cierto ángulo, casi 80 grados, pónganle. Me dirijo en una dirección, y cuando me detengo, a una cierta distancia, que es dato, 1 kilómetro, cosa que yo pueda medir a escala en este mapa. Y una vez que esté en este punto, cambio el rumbo, digo, ahora dirigite rumbo, nuevamente aplico la brújula en esta posición, va a apuntar nuevamente al norte, de la misma forma que apuntaba antes, siempre perpendicular al plano 2, cambio el rumbo,
y me dirijo, esta vez, hacia el este. Me dirijo hacia el este, qué sé yo, 40 grados. ¿Y dónde me detengo? A esta distancia. Una distancia dato, dice. Bueno, a tal distancia detenete. ¿Cómo mido la distancia? Y bueno, se mide de diversas formas. Una es con la velocidad, en el caso de la navegación en barco. Otra puede ser sencillamente con una cinta métrica o con alguna serie de construcciones que nos sirvan de referencia, etc. De esta forma, conociendo el rumbo y la distancia, ¿qué es la distancia de este segmento en definitiva? No es otra cosa que la verdadera magnitud del segmento que yo quiero recorrer, ¿no? Entonces, conocido, por ejemplo, el ángulo o el rumbo y la distancia, yo puedo llegar de un punto como este a un punto como este, basándome en esa información. Ángulo y distancia. Ni diferencia de cota, ni diferencia de apartamento, ni nada que se le parezca. Perdón, no escuché la pregunta. Se me cortó un poco, no escuché si nombró algunas cosas, pero no sé si era para averiguar algo, justo se me cortó un poco. No, que si yo me tengo que conducir de este punto a este otro punto, teniendo la brújula, ahí no sé si se alcanza a ver, pero ahí está el norte, y, claro, claramente identificado, por eso lo tracé en esa dirección. Fíjense que acá está el norte, ahí se alcanza a ver la brújula. Bueno, ahí me sale medio chueco, pero ténganme compasión. Ya me puedo orientar, el norte dijimos que es perpendicular al plano 2, y si yo tengo que moverme paralelo al plano horizontal por algún motivo, y tengo que ir de este punto a este otro, si conozco este ángulo y conozco la distancia, puedo llegar a ese punto. Ángulo, ese ángulo es lo que vamos a denominar rumbo. Este es el rumbo. Y esta distancia no es otra cosa que la verdadera magnitud de mi segmento a recorrer. En este caso, puedo hablar con certeza porque únicamente me estoy desplazando sobre el plano, independientemente que acá se ve que hay una topografía, etc. Esta información es exclusivamente sobre el plano, o sea, es información volcada o proyectada en el plano horizontal. ¿Qué pasa cuando no me tengo que mover exclusivamente en el plano, sino tengo que hacer una situación como esta? ¿Ven? Me tengo que ir a un punto que no está en el plano o paralelo al plano, sino que tiene una cierta inclinación. Una cierta separación, mejor dicho, del plano horizontal, la cual también puedo identificar mediante un ángulo. Fíjense entonces cómo con dos datos ángulo, uno, primer dato ángulo, yo si me posiciono en el punto C, apoyando la brújula en un plano paralelo al plano horizontal, el primer dato que yo les di es este que está acá, que vamos a denominar rumbo. Y fíjense que lo tomé del punto cardinal más cercano. Mejor dicho, no el punto cardinal más cercano. O del norte o del sur se toma el rumbo. Y siempre es menor a 90. El rumbo, como ángulo, se mide siempre o del norte, que es este que está aquí, o del sur. Eso ténganlo bien claro. No existe rumbo este-norte, sino que siempre el rumbo es noreste. Siempre mido desde el norte la cantidad de grados, o en este caso lo mido desde el sur. Y el otro dato, entonces, fíjense, una vez que me ubiqué en esta posición y conozco la distancia que hay de C a P, es otro dato, recuerden que la verdadera magnitud del segmento es un dato de los que yo necesito para llegar de C a P. Una vez que fijé el rumbo, es como que me paro en un semiplano, donde en este caso todos los
todos los radios de este semicírculo que he trazado, todos miden CP. Para llegar correctamente a P, incorporo o detecto respecto de una referencia. En este caso, este eje de referencia no es otra cosa que una recta paralela al plano horizontal, contenida en ese semicírculo. A partir de este, fijo el 0 grados y mido hacia arriba o hacia abajo el ángulo que me interesa identificar. ¿Cómo diferencio arriba y abajo en la temática de este ángulo phi? Lo voy a denominar si me voy ascendiendo o descendiendo. En este caso, el proceso es ascendente. Voy ascendiendo desde C hacia P. Por eso, con el valor del ángulo, soy capaz de llegar a P agregando el dato que voy ascendiendo. Voy incrementando cota a medida que me desplazo. Yo quería preguntar, que no entendí bien dónde apoyar para medir el ángulo. Para apoyar, para medir qué ángulo. ¿El rumbo o este otro, el phi? El phi. Este, fíjate, el 0 grados, voy a borrar los otros segmentos. Este 0 grados, que utilizo para medir phi, siempre apoyando el semicírculo, justamente en el semicírculo que definí antes con el rumbo, está paralelo al plano horizontal. O sea, su cota es constante. Es una semirrecta de cota constante que nace, en este caso, en el punto C, y a partir de allí voy a medir lo que vamos a denominar un ángulo phi por ahora. ¿Está hasta ahí? ¿Es paralelo a la proyección en el plano 1, la recta? Claro, es paralelo a su proyección en el plano 1, o podríamos decir que es una recta de tipo horizontal, o que es una semirrecta que tiene cota constante o está paralela al plano horizontal. ¿Sí? A partir de ahí yo mido el ángulo. De todas formas van a ver que esa recta, digamos que casi no la vamos a utilizar. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿cómo se llama mi capítulo? Rumbo, pendiente y verdadera magnitud. Voy a hablar entonces ahora del tema pendiente. Pendiente es un término que ustedes están conociendo seguramente en análisis, en álgebra, lo que fuere, que habla de la razón de cambio o cuánto varía una de sus coordenadas respecto a la previa que tenía recorrido una cierta distancia. El término pendiente en la ingeniería, más qué sé yo, civil, por ejemplo, habla de las pendientes de las rutas o las pendientes de acceso de rampa, de un estacionamiento. Y como verán, en la jerga se trabaja en porcentual. Por lo general uno dice una pendiente del 10%, del 15%. Pero ¿de qué nos habla esta pendiente en realidad? Ese 12%, por ejemplo, en el caso de nuestro ejemplo. Nos habla básicamente de la tangente de este ángulo phi. ¿A qué es igual la tangente del ángulo phi? A la división entre cateto opuesto y cateto adyacente. Eso está claro, ¿no? O sea, entienden esta cuestión de tangente y pendiente. Acá cuando hablo de una pendiente del 10%, hablo de que la diferencia de cota entre este punto y este otro es 10 veces más chica que la longitud que recorrí paralelo al plano horizontal. En análisis, la pendiente, ¿qué es? Si I es la ordenada, I va a ser igual a M por X. ¿Y quién es M? La pendiente. ¿Y quién es M? La tangente de alfa. En el caso del análisis, ¿no?
Se ve esto, ¿no? Digo porque en la práctica, cuando observe las proyecciones de mi segmento, y yo les preguntara, tírenme estos datos, ver rumbo, pendiente, verdadera magnitud, ¿lo pueden leer alguno de esos datos? Van a notar que yo hay un dato que sí puedo dar en forma directa, que es el rumbo. ¿Por qué? Porque el norte lo puedo identificar claramente como una semirrecta de punta que nace en el punto a partir del cual yo quiero medir el rumbo. Tiene norte y tiene sur. Y de esta forma rápidamente yo puedo medir el rumbo. Estos deben ser más o menos unos 77 grados, 80 grados, qué sé yo, 77 grados. Sur. Esos grados ¿Eh? son respecto al sur, ¿no? Esos grados serían respecto al sur. Siempre es menor que 90 el rumbo, y fíjense que se toma hacia dónde me dirijo. ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Hacia el sureste. ¿Se dan cuenta? Si yo tomara del norte serían más de 90 grados. Pero si tuviera que hablar del otro ángulo, de este ángulo que está acá no está en verdadera magnitud. Lo quiero recalcar ahora en la situación. ¿Por qué no está en verdadera magnitud? Porque ese triángulo rectángulo no está paralelo al plano de proyección. Entonces, epsilon, o phi, como lo llamé en el ejemplo, no está en verdadera magnitud, por lo tanto no lo puedo considerar. Ahora, lo que sí puedo hacer es armar el triángulo rectángulo e identificarlo, ¿ven? Si yo sé que el ángulo es 20 grados, hago tangente de 20 grados, me da un valor, o mejor dicho, tengo la pendiente que vale, no sé, 10%. Eso lo transformo a tangente de un ángulo, o sea, saco la inversa tangente y sé cuánto vale epsilon. Sabiendo cuánto vale epsilon, sé cuánto vale la diferencia de cota o sé cuánto vale la proyección prima. Y puedo hacer a la inversa. Si yo les pidiera cuánto mide epsilon o cuánto vale epsilon, fíjense que lo pueden construir mediante esta construcción. ¿Ven? Conocen la diferencia de cota, conocen la proyección prima, y de esta forma determinan el ángulo que yo les describí hace un rato. ¿Se acuerdan? Para hallar la verdadera magnitud de SP. Sin embargo, quiero ser un poquito más expeditivo y más práctico en cuanto a cómo determinar la pendiente de un segmento, como es el CP. Y ahí voy a recurrir al famoso punto X, ese que usé antes. Voy a recurrir a triángulos semejantes. ¿Por qué? Dije hace un rato, que la tangente del epsilon, que es un valor, por 100, acuérdense de esta cuestión, me da un valor en porcentual de la pendiente. Yo le podría decir que eso es lo que yo quiero determinar. ¿Cuánto vale porcentualmente esta pendiente? Puede ser el 10%, el 15% o el 60%, no importa. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a recurrir a la técnica del triángulo semejante. Ustedes dirán, ¿para qué quiero recurrir a la técnica del triángulo semejante? Porque si este punto X que yo utilicé previamente para resolver el otro ejercicio, no lo pongo en cualquier lado. No lo pongo en cualquier lado. Este punto X lo pongo a una distancia establecida. A una distancia de 100. Ya X' no lo puse en cualquier lado para ubicar a X. Lo puse a una distancia de 100. La diferencia de cota va a tener un valor. Un cierto valor. Vamos a acotarlo, así ya lo sabemos. 38,92. Esa es la diferencia de cota del segmento CX. Y ustedes dirán, ¿a dónde voy? Recuerden, ¿qué es la pendiente de esta recta o la pendiente de ese segmento? Es dividir este valor, la diferencia de cota,
dividido el valor del cateto S', X'. Vamos a hacer esa operación, vamos a escribirla en algún lado. Si yo hago 38,92 dividido 100, eso me da el valor de la tangente del ángulo. Vamos a hacerlo en la calculadora. Tenemos 38,92 dividido 100. Eso me da un valor, 0,39. Inversa, una tangente de la menos 1. Me da 21 grados con 36. ¿Será verdad eso? Vamos a ver, no sé si es exacto, pero más o menos tendría que dármelo a mí. ¿Ven? 21 y me trunca los decimales. ¿Se dan cuenta? Dividiendo, haciendo la división entre la diferencia de cota y la proyección prima, recuerden que epsilon es el ángulo que forma con el plano horizontal. Yo sé cuánto vale la pendiente. Vuelvo a hacer la división. Dijimos 38,92 dividido 100. 0,389. ¿Cuánto es la pendiente en porcentual? Es esto por 100. 38,92. ¿Y quién es 38,92? La diferencia de cota de un segmento que pertenece a esa recta cuya proyección horizontal es 100. ¿Se dan cuenta qué rápido que encuentro yo la pendiente de una recta? Pido que lean encarecidamente, traten de entender bien la página 22, que hay un ejercicio resuelto, básicamente, de rumbo y pendiente. Básicamente tienen de dato un segmento, les pide que determinen el rumbo, la pendiente y su verdadera magnitud. O sea, tienen que seguir paso a paso lo que aquí dice para identificar esas tres cuestiones. O sea, es un ejercicio de autocompletar. Les diría inclusive que traten de hacerlo, irlo en una hoja aparte, se dibujen el segmento AB. Fíjense que tampoco el segmento AB es que es una cosa. Se dibujen las dos proyecciones del segmento B, que es un segmento oblicuo, y traten de paso a paso llegar a detectar cada uno de los datos que van obteniendo a medida que van avanzando con el procedimiento. Por el otro lado, me interesa a mí que resuelvan los dos ejercicios de la página 25. Hay dos ejercicios. Hay un segmento de perfil y un segmento oblicuo también, pero en este caso al revés te hago. Tengo que construir el segmento a partir de los datos. Entonces, es un poco hacer el camino inverso. Se lo digo rápidamente así, paso a paso, a ver qué les puede quedar. Primero, voy incorporando cada uno de los datos que aquí aparecen. Siempre acá va a empezar a faltar un dato. Tengo el punto, sus proyecciones, y tengo que encontrar dónde está, en este caso, el punto T. En este caso voy a incorporar el rumbo, que es ese semiplano, que incluye a todos los semirrectas que nacen en S, que tienen la misma inclinación respecto al norte. Una vez que detecte el rumbo, hago un proceso similar al de la construcción del triángulo rectángulo. Escojo un punto a 100 unidades de S. Sé que la diferencia de cota entre T y S me va a devolver lo que es la pendiente. Cuando yo mida la diferencia de cota entre T y S, entre X, perdón, este es un punto cualquiera, ahora estoy identificando primero un punto cualquiera, llamarlo X inicialmente, habré obtenido las dos proyecciones de la semirrecta. Una vez que tengo las dos proyecciones de la semirrecta, utilizamos el método de la diferencia de cota, la diferencia de apartamiento,
que es el que nos permite a nosotros ubicar un segmento en verdadera magnitud. En el caso de que esto no quede claro, tienen acá una serie de recursos en el apunte como para orientarse.